Le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y si tienen una copia de la palabra de Dios, por favor, búsquela en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículos del 1 al 19. En la noche de ayer tuvimos un tiempo devocional muy interesante. Creo que fue bastante interesante y al mismo tiempo edificante. Hablamos un poco acerca del hecho de que cada uno de nosotros que hemos recibido el regalo de la salvación por gracia a través de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, somos recipientes de toda clase de bendiciones. Hablamos acerca del Salmo 34. Dijimos, entre otras cosas, que la palabra de Dios enseña que parte del plan de Dios para sus hijos es que seamos bendecidos, es hacernos dichosos. Sin embargo, independientemente de que Dios tiene ese deseo, ese propósito para nuestras vidas, muchos de nosotros no somos bendecidos, no somos dichosos, todo lo contrario. Y la razón por la cual eso sucede es porque muchas veces la comunión nuestra con Dios, que es la fuente de nuestra bendición, es entorpecida por las dificultades que encontramos en nuestro diario vivir y porque tristemente pues no respondemos a ellas, no reaccionamos a ellas conforme a la prescripción que Dios nos ha dado en su santa palabra. Y también muchas veces por nuestra egocentricidad, por nuestro ego, porque nosotros quisiéramos que Dios continuase bendiciéndonos, pero que lo hiciera a la forma de nosotros. Y pues sabemos que eso no funciona de esa forma. En el Salmo 34 que vimos anoche, vimos dos porciones bíblicas que identificamos como claves en ese Salmo 34. Simplemente estoy utilizando esto como introducción a lo que en la noche de hoy vamos a estar hablando. Estamos hablando de la forma de nosotros bendecir a otras personas a través de la oración. Nosotros recibimos bendición de Dios, pero recibimos bendición con el propósito de que nosotros seamos de bendición a otras personas. Pero ahí en el Salmo 34, dos pasajes que son claves. El pasaje donde dice, creo que es el versículo número 6, donde dice: gustad y ved que Jehová es bueno, bienaventurado el hombre que en él confía. Ese es el versículo número 8, por cierto. Y el versículo 22 decía: Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Bienaventurado el hombre que confía en Dios, y no será condenado aquel que en él confía. Bienaventurados, como dijimos anoche, dichoso, bendecido, felices, dichoso y bendecido para bendecir a otras personas. Lo contrario a eso sería condenado, que es desolado, abandonado, solitario, infeliz. Dijimos entonces que había en esta porción bíblica que estudiamos anoche varias razones por las cuales el cristiano es bienaventurado, es bendecido, es dichoso. Solamente identificamos un par de ellas. La próxima vez que nos reunamos en el tiempo devocional, lo más probable es que vamos a atacar esas otras que nos restan. Pero para propósito de nuestra introducción en esta noche, déjeme identificar nuevamente esas razones por las cuales nosotros como cristianos podemos decir que somos bienaventurados, somos dichosos, somos bendecidos, pero nuevamente bendecidos para bendecir a otras personas. Dijimos que el cristiano es dichoso, bendecido, bienaventurado, porque sus pensamientos están firmes. El versículo 1 decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Dijimos también que el cristiano es bienaventurado, dichoso, bendecido, porque ha sido librado de sus temores. Versículo 4 del Salmo 34 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Versículo 6 dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. También
podemos decir que el cristiano es bendecido, dichoso, bienaventurado, porque Dios le defiende de sus enemigos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Muy interesante también porque en Hechos 12, del 6 al 7, que es parte de lo que vamos a estudiar en esta noche, dice: cuando Herodes lo iba a sacar, esto es a Pedro, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y se presentó, ¿quién? Un ángel del Señor, y una luz resplandeció a la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Usted y yo, como hijos de Dios, como recipientes del regalo de la salvación, somos personas que podemos identificarnos como personas bienaventuradas, como personas dichosas, como personas bendecidas, entre otras razones, porque Dios siempre nos defiende de nuestros enemigos. También somos dichosos, bienaventurados y bendecidos, porque todas nuestras necesidades son suplidas. En el capítulo 34 del Salmo, el versículo 9, dice: temed a Jehová vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Salmo 23, 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y también podemos decir que el cristiano es dichoso, es bienaventurado, es bendecido para bendecir a otros. No se olvide de que eso es lo que estamos enfatizando en esta noche: bendecido para bendecir a otros. Bendecido porque todos sus pecados han sido cubiertos por la sangre de Jesucristo. Dice: los que miraron a Él, al ángel del Señor, al Señor mismo, fueron alumbrados y sus rostros no fueron, mejor dicho, avergonzados. ¿Okay? Y por último, antes de entrar en la enseñanza, pues podemos también decir con certeza y seguridad, alabado sea el nombre del Señor, que el cristiano verdadero es bienaventurado, es dichoso, es bendecido para bendecir a otras personas, porque sus oraciones son contestadas. Esta noche hablamos de la necesidad de bendecir a otros con nuestras oraciones. Y usted y yo, como creyentes en Cristo Jesús, somos nuevamente dichosos, bienaventurados, bendecidos, porque nuestras oraciones son contestadas. Salmo 34, versículo 6 dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Un poco más adelante, en el versículo 15, dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Versículo 17: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. En el Salmo 50, versículo 15, nos recuerda lo siguiente: invócame, hablando de oración, en el día de la angustia, de la adversidad, de la desesperación, te libraré y tú me honrarás. Alabado sea el nombre de nuestro Rey, de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Ahora bien, con relación a nuestra enseñanza en esta noche, hacemos una pausa del ciclo de enseñanzas que estamos haciendo en Matete, Jesús es mi Rey soberano, y vamos a enfatizar en esta noche la necesidad que nosotros tenemos de bendecir a otros con esas bendiciones que nosotros hemos recibido, pero en específico a través de nuestras oraciones. La palabra enseña que Dios trae bendiciones a nuestras vidas, pero Dios trae esas bendiciones, como acabo de repetir ya como en 7 u 8 ocasiones, para que nosotros compartamos esas bendiciones con otras personas. Nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo dijo que hay más bendición en dar que en recibir. Recibimos bendiciones, gloria al nombre del Señor, pero hay mayor bendición en compartir esas bendiciones. Así que lo que vamos a considerar en esta noche es la manera bíblica en que usted y yo podemos bendecir a otras personas por medio de nuestras oraciones. Este tiempo que tenemos de aislamiento, este tiempo de cuarentena que aún está vigente, es un tiempo que hemos insistido que es parte del diseño de Dios para nosotros. A Dios no le ha cogido de sorpresa nada de esto. Esto es un kairos tiempo, esto es un periodo específico de tiempo que Dios ya ha determinado para algo en la vida de su pueblo, para algo en la vida de su iglesia. Ese algo es algo que Dios y usted saben, es algo que Dios y yo sé, pero entre otras cosas podemos claramente estar seguros
de que si hay una cosa que Dios quiere que usted y yo hagamos en un tiempo como este, es que nutramos nuestra comunión con Él, que fortalezcamos ese vínculo que usted y yo tenemos como padre e hijo a través del método que Él ha diseñado, que es a través de nuestra oración, nuestro diálogo diario, constante con nuestro Dios, orar sin cesar en todo momento, dice la Escritura, y obviamente a través del estudio de la Santa Palabra, que es lo que hacemos en esta noche. Así que vamos a considerar cómo podemos bendecir a otras personas por medio de nuestras oraciones. Si usted y yo pudiésemos recordar, que creo que podemos hacerlo, posiblemente tenemos que estar de acuerdo en que usted y yo hemos sido grandemente bendecidos por las oraciones o por medio de las oraciones de otras personas. Eso implica que el elemento de responsabilidad para con otros acerca de la oración es vigente. Usted y yo tenemos una responsabilidad como creyentes con relación a la oración para con otras personas, nuestros hermanos en Cristo, y para otras personas. Si bien eso es cierto, también eso es cierto que el asunto de orar es algo que para algunas personas fluye fácilmente, mientras que para otras personas es sumamente arduo. Pero independientemente de que fluya fácilmente o de que sea algo, la Escritura nos enseña que usted y yo precisamos hacerlo. En Santiago capítulo 5, versículo 16, para ustedes que pudieron bajar las notas de Facebook o del lugar de donde ustedes las bajan, pues ahí es en Santiago capítulo 5, versículo 16, escríbalo por ahí porque no está en sus notas, debería estar, yo no lo puse, pero debería estar ahí en esa porción bíblica. La Biblia nos enseña lo siguiente: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y luego dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego Santiago concluye esa parte diciendo que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que la Escritura enseña con total claridad, no solamente en esta porción bíblica de Santiago 5:16, sino en toda la Escritura, de que tú y yo tenemos una responsabilidad para con nuestros hermanos en Cristo, y que esa parte de esa responsabilidad es interceder por ellos, clamar a Dios por ellos a través de esta gran herramienta que Dios nos ha dado, que se llama la oración. La porción que nos preocupa en esta noche está en el libro de Hechos, que es el libro de Hechos, capítulo 12, versículos de 1 al 19. En esta porción bíblica vemos un gran ejemplo acerca de cómo podemos bendecir la vida de otras personas por medio de nuestras oraciones. Así que vamos a leer la porción bíblica, no vamos a hacer una exposición profunda del pasaje, porque queremos ver unos puntos prácticos que usted y yo podemos utilizar y podemos pues pulir, si usted quiere, de forma tal de que podamos cumplir con la responsabilidad que Dios nos ha dado, que estamos enfatizando en esta noche. Ahí en Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 19, contexto: la iglesia del Señor Jesucristo ha crecido, se ha ido diseminando. La promesa de Jesucristo de que vendría el Espíritu Santo sobre la iglesia y que recibirían poder y le iban a ser testigos a Cristo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todo el lugar del mundo, pues se está cumpliendo. En este momento, en el versículo número 1 dice: en aquel mismo tiempo, se refiere a ese tiempo específico donde la iglesia está creciendo, donde ahora la iglesia, el evangelio está siendo recibido de forma extraordinaria y sobrenatural por gentiles, no solamente por judíos, ahora por gentiles, y por ende la persecución sobre la iglesia ha incrementado grandemente. A eso se refiere cuando en el versículo 1 dice: en aquel mismo tiempo. Nos habla entonces del rey Herodes. La Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de 3 Herodes. El primero, el papá de este Herodes que se menciona aquí, fue el que fue utilizado por el enemigo cuando Cristo nace para desatar la persecución de los recién nacidos que mataron tantas criaturas. El rey Herodes
buscando interponerse en el plan de Dios, tratando de quitar la vida al Mesías. Este Herodes que menciona aquí es el hijo de aquel Herodes, y este Herodes es el papá de Herodes que eventualmente el apóstol Pablo va a tener que enfrentar, y con el cual Pablo tiene un diálogo extraordinario que muchos de nosotros hemos estudiado. Así que dice entonces: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia con el propósito de maltratarlos. Versículo 2. Mató a espada a Jacobo. Este Jacobo es Santiago, es el hermano de Juan. Estos son los hermanos del trueno. Estos eran él y su hermano, él y Juan, fueron los que se tuvieron la osadía por medio de su mamá de pedirle a Jesucristo que les diese a ellos el privilegio de uno sentarse a la izquierda y otro sentarse a la derecha. Y Jesucristo le dijo: a menos que bebas de mi copa y seas bautizado con mi bautismo, no te vistas, que no vas. Y vemos entonces que este Jacobo había sido bautizado con el mismo bautismo, porque lo que Cristo estaba hablando era de la agonía, el hecho de ser martirizado, de que su vida se le iba a quitar, ¿verdad? Y pues este Santiago pues ya experimentó eso. Dice entonces: mató a espada a Jacobo. Esto es el rey Herodes, hermano de Juan. Y al ver el versículo 3 que esto había agradado a los judíos, procedió a prender, a arrestar también a Pedro. Eran entonces los días de los panes de los panes sin levadura, hablando días posteriores o previos a la Pascua. Tomándolo, versículo 4, preso, estos Herodes mandó arrestar a Pedro y finalmente lo arrestaron. Lo puso en la cárcel, entregándolo entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo vigilaran, para que vigilaran a Pedro. Y se proponía, la intención de Herodes era sacarlo al pueblo después de la Pascua, como era la costumbre en aquel entonces, porque en el tiempo de la Pascua era cuando la pasión nacional del pueblo de Israel pues estaba más efervesciente, ¿verdad? Y la intención de él era sacar a Pedro para apaciguar al pueblo de Israel y traer el pueblo de Israel, a los judíos que tanto detestaban a los cristianos, hacia el lado de él, ganarse el favor de ellos, la aprobación de ellos. Versículo 5. Así que Pedro, escuche, estaba custodiado en la cárcel por todos estos soldados que ya mencionamos, pero, subraye eso en sus notas, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuánto tiempo estuvo haciéndolo? No sabemos, pero sí sabemos que estuvo haciendo en ese momento, en el momento en que Pedro está encarcelado, la iglesia está haciendo oración por él. Versículo 6. Cuando Herodes lo iba a sacar a Pedro, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Versículo 7 nos dice que se presentó un ángel del Señor. Esto lo mencioné hace unos segundos atrás, porque eso es parte de las bendiciones que usted y yo hemos recibido, la protección de Dios, el hecho de que Dios pelea nuestras batallas y todo el sinnúmero de cosas que mencionamos ayer y que vamos a continuar mencionando en las próximas semanas. Y se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó, diciendo el ángel: levántate pronto. Y entonces nos dice la escritura que las cadenas se le cayeron de las manos, obviamente a Pedro, y le dijo el ángel: cíñete, vístete y átate las sandalias. Él lo hizo así, y le dijo el ángel: envuélvete en tu manto y sígueme. Versículo 9 nos dice que Pedro salió tras el ángel sin saber, escuche, si lo que el ángel hacía era realidad. Más bien Pedro pensaba que lo que estaba teniendo era una visión. Versículo 10 dice que había pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, como se abren las puertas por sí mismas cuando usted y yo entramos en Walmart. Algo así como eso, ¿verdad? Salieron y pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, esa frase me encanta, volviendo en sí.
volviendo en sí, volviendo a la realidad, dándose cuenta de qué es lo que está pasando. Muchos de nosotros necesitamos eso, que aún en este mismo momento, que Dios haga esa obra en nosotros para que podamos volver en sí, que podamos darnos cuenta, que podamos experimentar lo que Pedro experimentó y lo que el hijo pródigo experimentó, y que podamos confesar nuestro pecado y que podamos arrepentirnos y que de eso vengan tiempos de refrigerio a la vida nuestra. Right? Pero esos son otros 20 pesos. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Versículo 12, subraya el versículo 12, por favor. Al darse cuenta de eso, llegó a casa de María. Pedro llegó a casa de María. ¿La mamá de quién? La mamá de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ese es Juan Marcos. Ese es el que tuvo conflicto con Pablo, y Silas y Lucas y toda Bernabé, que tuvieron que separarse y que eventualmente algo pasa con Juan Marcos, probablemente madura, probablemente se convierte en un siervo totalmente de Dios, probablemente Pablo puede superar la fricción que tenía entre él y Juan Marcos, porque eventualmente dice la Escritura que el mismo Pablo pedía que Juan Marcos viniese porque le era necesario, iba a ser muy efectivo en la obra ministerial del apóstol Juan. Ese es el Juan Marcos que se menciona aquí. La madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y escucha ahora, subraya esto, que es lo que es importante. Y muchos estaban allí reunidos haciendo que estaban orando. El pueblo de Dios estaba orando. Usted y yo somos bendecidos por Dios y nosotros somos llamados a bendecir a otras personas, y una de las formas en que nosotros podemos hacerlo es a través de nuestras oraciones. Versículo 13. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode, la cual, mire qué interesante, al reconocer la voz de Pedro, quiere decir que la muchacha era creyente, se puede inferir sin problema ninguno, de gozo. Claro, Pedro, cristiano como yo, líder de la iglesia, pero es interesante que nos dice la Escritura que ella de gozo se llenó de tanto gozo y tanta alegría que no abrió la puerta, sino que corriendo, adentro de la casa dio la noticia de que Pedro estaba a la puerta. Versículo 15, los que estaban orando, ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían: es su ángel. Es interesante, si era su ángel o era Pedro, la cuestión era que había que salir corriendo todo el mundo para ir y recibir, ver lo que estaba pasando, ¿verdad? Versículo 16. Pero Pedro persistía en llamar, y cuando finalmente abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Raya eso, porque quiere decir que a pesar de que habían estado orando sin cesar para que Dios hiciese un milagro, para que Dios soltase a Pedro. Pedro había estado preso en 2 ocasiones, y en 2 ocasiones de una forma sobrenatural directa a través de un ángel, y luego a través de las autoridades judías de aquel entonces, Pedro fue liberado. ¿Okay? Que no es la primera vez entonces que Pedro es liberado. Sin embargo, estos hermanos habían estado orando, habían estado clamando a Dios, habían estado haciendo lo que debían hacer, pero cuando finalmente Dios contesta, pues se quedan atónitos, no lo creían. Versículo 17. Pero él, Pedro, haciéndoles señales con la mano de que se callaran, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y luego salió y se fue a otro lugar. Versículos 18 y 19 los vamos a leer también porque es interesante lo que acontece. Cuando se hizo de día, se produjo entre los soldados un soberano zaperoco, como diríamos los venezolanos, o un revolú los puertorriqueños, un alboroto no pequeño sobre qué habría sido de Pedro. Pero Herodes, versículo 19, habiéndolo buscado a Pedro sin hallarlo, después de interrogar a los guardas, ordenó
hacer lo que se supone que le sucediera a los guardas a los cuales un reo se les escapaba. Dice entonces, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Los mató. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Esto es el apóstol Pedro. Ahora, miren sus notas, por favor. Ahí, en el primer punto que tenemos en sus notas. Let me see if I got it. Yes, right there. Donde dice preguntas fundamentales acerca de la oración. Lo primero que vemos, la primera pregunta que vemos es cuando yo oro, ¿el resultado depende de mí o no depende de mí? Son algunas preguntas que son fundamentales, que son básicas, diría yo. Más que fundamentales, son básicas. Son preguntas que, pues, es importante que tú y yo tengamos la respuesta a las mismas. Cuando el cristiano ora, ¿okay?, el resultado depende de él o no depende de él. En otras palabras, el poder de quién es el que hace la diferencia. En el pasaje que leímos hace un momento, pregunto, ¿en manos de quién estaba el poder? ¿El poder estaba en manos de las personas que estaban orando o estaba en las manos de Dios? Obviamente el poder estaba en las manos de Dios, pero el hecho que queremos enfatizar aquí es que lo que Dios puede hacer por medio de nosotros cuando nosotros oramos. Eso es lo que queremos enfatizar, ¿ok? Algunos cristianos, ¿por qué queremos enfatizar eso? Pues porque algunos cristianos erróneamente piensan que el resultado de sus oraciones depende de ellos. Muy importante, sumamente importante, extremadamente importante. Hay personas que piensan que depende de ellos. Si yo oro de la forma correcta, pues entonces Dios va a responder. Si digo las palabras correctas, entonces Dios va a responder. Si hablo en lenguas desconocidas, entonces Dios va a responder. Si mi oración es en fuego del Señor ferviente, entonces Dios va a responder. Si soy sincero en mi oración, Dios va a responder. Si doy rodillas y me mantengo ahí constantemente orando y orando y orando por el tiempo correcto, entonces Dios va a responder. Es interesante que la palabra de Dios enseña que nosotros ni siquiera sabemos cómo orar. En el plano personal, tan feo como tan franco, muchas veces tengo que decir, Señor, ayúdame, porque la realidad del caso es que yo no sé cómo orar sobre este asunto o cualquier otro asunto o una situación en particular. Romanos 8:26 vemos lo que la Escritura nos dice. De igual manera, el Espíritu Santo, que mora permanentemente en aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesucristo, en aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento por la voluntad de Dios, que no han nacido de carne y de hueso humano, sino que han nacido de Dios, que han nacido del Espíritu. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en particular, pues que hemos de, en la oración, pues que hemos de decir, que de pedir como conviene, no lo sabemos. Por eso le pedimos a Dios muchas veces que descontamine, que limpie, que purifique, ¿verdad? Sanitize nuestras oraciones. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo, Él mismo intercede por nosotros y lo hace con gemidos indecibles. No hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Así que la enseñanza aquí es que cuando nuestras oraciones bendicen a otros, no es porque yo he orado de una forma en particular o porque he orado en una cantidad de tiempo en particular. Si mis oraciones van a bendecir a otros, es gracias al poder y gracias a la intervención del Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, ¿y por qué usted está enfatizando eso, Pastor Edwin? Pienso yo que es muy importante
porque cuando nuestra oración es contestada, es el Señor Jesucristo quien debe llevarse el crédito. Es Él el que precisa ser glorificado. No es un pastor que estuvo orando por tal o cual situación. No es el profeta que se le envió una carta y en la televisión cogió la carta y puso la mano y oró por ella. De ninguna forma. Cuando una oración es contestada, ningún ser humano, sea quien sea, es el que debe recibir el crédito. El crédito le pertenece, la gloria le pertenece única y exclusivamente a quien le debe pertenecer, que es al Dios de la gloria, a nuestro Rey y Salvador, Señor Jesucristo. Hablando de Él, en Juan 11, Él nos enseña un principio bíblico que es muy importante. En Juan 11 vemos a Cristo, entre otras cosas, orando delante de la tumba de Lázaro, luego de que Lázaro ha fallecido físicamente. Vemos a las hermanas de Lázaro que están presentes, están llorando. Vemos también que hay una multitud de personas presentes esperando para ver qué es lo que Jesucristo iba a hacer. Y ahí en Juan capítulo 11, versículos 41 al 45, leemos lo siguiente. Hay un principio muy importante para usted y para mí reconocer y recordar y tener presente en nuestra mente, ¿verdad? En nuestra alma, en nuestro corazón, al momento de orar, al momento de oraciones contestadas. Dice entonces el versículo 41 de Juan 11. Entonces quitaron la piedra de donde habían puesto al muerto, que era Lázaro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre, gloria a Dios, yo sé que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud esta que está alrededor, para que crean, escucha que es importante, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho eso, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado a las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo a los discípulos: desatadlo y dejadlo ir. Entonces, miren lo que sucede aquí en nuestro principio. Entonces, muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María y vieron lo que había hecho Jesús, ¿qué hicieron? Creyeron en Él. Cristo recibió el crédito. Cristo fue glorificado. Así que, nuevamente, cuando se trata de la oración, los resultados, escuchen, no dependen de la posición que usted y yo tengamos, de las palabras que usted y yo utilicemos, de la unción que usted y yo podamos tener. Depende del poder de Jesucristo, ¿verdad? Y los resultados son para que Cristo sea glorificado y para que otras personas, al ver la obra sobrenatural divina de Dios, crean en el Señor Jesucristo. Ahí en las notas suyas donde dice cuando oramos, una aplicación, cuando oramos podemos estar relajados. Escriba esto: cuando oramos podemos estar relajados, no tenemos que estar tensos, estresados, como si dependiese de nosotros. Podemos orar relajados, porque los resultados no dependen de mí y yo preciso dejar las cosas en las manos de Dios y entender que todo está sujeto al poder soberano de Dios. Punto número 2 en sus notas. Cuando el cristiano ora, ¿debe ser formal o debe no serlo? Es una pregunta. Cuando el cristiano ora, ¿debe ser formal o no debe serlo? Formal quiere decir ceremonioso, si no me entiende, ¿verdad? Es interesante que aun cuando la Biblia habla extensamente acerca de la oración, no solamente en esta porción, sino en muchísimas otras porciones, y habla de personas orando, escuchen, es importante, en muy pocas ocasiones las oraciones de esas personas son mencionadas en algunas ocasiones, pero son bien pocas las veces en que son mencionadas. Aquí, en el capítulo que leímos, en la porción que leímos del capítulo 12 de Hechos, los versículos 5 y 12 nos dice que la iglesia estaba orando por Pedro, pero escuche,
en ningún lugar nos dice las palabras que ellos estaban diciendo. Obviamente sabemos que estaban orando para que Dios hiciese un milagro, para que Pedro fuese liberado, para que lo trataran bien en la cárcel, para que tuviese las cosas que necesitaba en la cárcel, para que Pedro se sintiera fuerte, para que Pedro no se... Muchas de esas cosas son posibles, pero no se nos dice específicamente por qué en particular la iglesia estaba orando. Escuchen un punto muy importante aquí. Muchos de nosotros, escúcheme, y estoy hablando con humildad en esta hora, desearíamos tener en muchas ocasiones unas palabras específicas por medio de las cuales pudiésemos llamar la atención de Dios. Me explico. Hay muchas personas que desearían poder tener una fórmula particular, un grupo de palabras particular que ellos pudiesen presentar delante de Dios de forma tal que pudiesen ganar la atención de Dios, el favor de Dios. Un código, si usted quiere, un sistema de palabras. Hace varios años ya, tiempo pasa bien rápido, se hizo muy popular aquí en los Estados Unidos una porción bíblica sumamente oscura en el Antiguo Testamento del libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 4, donde lo que habla es genealogía tras genealogía, y ahí en medio de eso hay un par de versículos que hablan de un individuo que se llamaba Jabes, y de esa oración aquí en los Estados Unidos, en la industria cristiana que produce desde libros, CDs, videos, medias, camisetas, cuanta cosa usted se puede imaginar, pues de esos dos pasajes bíblicos, las personas que se les ocurrió el utilizar esos versículos generaron millones y millones y millones de dólares vendiendo cuanta cosa usted se puede imaginar, desde llaveros hasta tazas, hasta toallas, con el nombre de Jabes. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Esto es lo que es una fórmula para algunas personas. Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz con dolor. Invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, esto es lo que se enseñaba, que la gente tenía que orar para que entonces Dios cumpliese como cumplió con Jabes. En otras palabras, que lo que Dios hizo con Jabes, porque Jabes oró de esta forma en particular, lo tiene que hacer con cualquiera que ore de esa forma. Tremendo disparate. Tremendo abuso de la Escritura. Muy, pero que muy incorrecto. Esta es la oración que hizo Jabes: te ruego que me des tu bendición, que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y me libres del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. En otras palabras, muchas personas piensan que si dicen estas palabras y las dicen en el tono correcto, entonces Dios va a escuchar. Si sigo el protocolo correcto, Dios me va a escuchar. No. Si somos honestos, tenemos que aceptar que muchas veces sentimos en nuestra oración, muy importante, lo hemos mencionado otras veces y no se siente nadie aludido. Muchas veces tenemos que aceptar que nos sentimos que tenemos que impresionar a otros por medio de nuestras oraciones. Compartido con ustedes muchas veces un incidente en el cual yo estuve envuelto. En una ocasión, así de la noche a la mañana, alguien me llamó y me pidió que si yo por favor podía ir el próximo día a un almuerzo de la Convención de Abogados de la Florida Central, que tenían un almuerzo y necesitaban que alguien viniese a hacer una invocación, a orar, y que si yo quería venir, que si podía venir. Y yo pues está bien, yo voy. Pero de eso me acuerdo que mientras estaba sentado allí, estaba el alcalde de Orlando, estaba, no sé si el gobernador de la Florida, estaban un montón de políticos, y mientras yo estoy ahí, ¿verdad? Porque acuérdense, era en inglés y yo soy boricua, pues yo estoy ahí al lado de estas personas en la mesa presidencial allí, y en mi mente pasé un buen rato pidiéndole a Dios
diciéndole, Señor, dame las palabras correctas. Yo no estaba hablando del mensaje correcto, sino que Dios me ayudara a decir las palabras correctas y que Dios me ayudara a pronunciar correctamente. Otra vez, es necesario que aceptemos que muchas veces sentimos, escuche, que tenemos que impresionar a otros por medio de nuestras oraciones. Si no me entiende, el punto que quiero decir es que cuando se trata de oración, muchos abusos son cometidos. Muchas veces las personas cuando oran lo que tratan es de avanzar su propia agenda. No estamos hablando de agenda de negocios ni agendas políticas. Simplemente de que en su mente, en su alma, por lo que usted quiera decir, ellos tienen unas cosas que son prioridades, que entienden que son lo que son importantes. Y cuando oran lo que hacen es precisamente promover esas agendas. En otras palabras, muchas veces oramos formalmente, ceremoniosamente, con la intención, escuche, no solamente de impresionar a otras personas, pero también con la impresión de impresionar a Dios a través de lo piadoso de nuestra oración. La pregunta ¿es eso necesario? La respuesta es un rotundo NO, no es necesario. Pues muchas veces, escuche, lo leímos hace un segundo, las oraciones más elocuentes se hacen por medio de gemidos, por medio de lágrimas. Romanos capítulo 8, versículo 26, nuevamente. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu, subraye esto, mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos que no pueden ser expresados con palabras. Escribe eso también en sus notas. Cuando oramos, podemos ser reales. Así que usted y yo simplemente usemos el vocabulario que normalmente usted y yo utilizamos y simplemente descansemos en que el Espíritu Santo nos va a dirigir en nuestra oración. Tercera pregunta. Cuando el cristiano ora, sus oraciones son efectivas o en realidad no lo son. En otras palabras, la pregunta emana del hecho de que Dios es soberano. Si Dios es soberano, entonces ¿hacen mis oraciones alguna diferencia? Me acordé esta tarde, allá para el 1995-96, sucedió un secuestro muy famoso aquí en los Estados Unidos. CNN le dio tremenda propaganda al asunto por varios meses, por 10 meses. Una jovencita se llamaba Elizabeth Smart, fue secuestrada en el estado de Utah. El papá de ella estuvo constantemente, no sé cómo pudo hacerlo, quizá tenía conexiones con las televisoras, constantemente, casi todos los días aparecía el padre hablando y pidiéndole a la gente que orara. Y en una ocasión el Señor dijo, en la historia, fue encontrada 10 meses después la muchacha. El padre decía, en la historia de este país nunca se ha orado por una niña como se ha orado por mi hija Elizabeth Smart. A lo que uno de los comentaristas preguntó, ¿por qué no se han encontrado entonces otras niñitas por las cuales se ha orado quizás mucho más de lo que se ha orado por Elizabeth? Eso nos trae a Hechos 12 nuevamente. Vemos entonces que Pedro es liberado de la cárcel, el pueblo ha estado orando, la iglesia ha estado orando por Pedro y Dios sobrenaturalmente libera a Pedro. Pedro es divinamente protegido por Dios. Sin embargo, al principio del pasaje, versículos 1 y 2, leímos que Jacobo, Santiago, por el cual también la iglesia tiene que haber dado rodillas, orado sin cesar, con fervor por su bienestar. Santiago, Jacobo, fue arrestado y fue ejecutado por el rey Herodes. Así que sin duda alguna yo estoy convencido de que también había muchísimas personas orando por Santiago. Así que la pregunta es, otra vez, ¿hacen o no hacen una diferencia nuestras oraciones? Dios es soberano. Dios va a hacer lo que Él quiera, pero Dios nos insta, Dios nos manda, nos da ese imperativo de que tenemos que orar, interceder los unos por los otros. Hay cientos de pasajes donde se nos da instrucciones a hacer precisamente eso. Un pastor muy famoso, no voy a decir su nombre en este momento, se caracterizó mucho tiempo por unos servicios de sanidad divina,
por muchísimos otros escándalos también. Este hombre enfermó seriamente de cáncer, pero previo a eso, miles de personas venían a los servicios de él para que él orara por ellos, para que fueran sanados. Finalmente, en los últimos días de su vida, en una conferencia que él estaba dando acerca de sanidad, una persona, no sé la intención de la persona que le hizo la pregunta, pero sí le hizo esta pregunta, le dijo: John, ¿todavía crees en la sanidad divina aun cuando te estás muriendo de cáncer? Tremendo sarcasmo. Tremenda pregunta fea, muy fea. El pastor, en un tono de humildad, muy distinto a como había sido previamente. Anteriormente era un hombre sumamente arrogante, sumamente prepotente, pero en este momento era un hombre humilde y contestó con humildad, en un tono muy humilde. Dijo lo siguiente: a través de los años he orado por miles de personas para que Dios los sane milagrosamente. Y honestamente, dijo él, la inmensa mayoría de ellos nunca fueron sanados. Algunos quizás sí lo fueron. Pero concluyó diciendo esto: lo que yo sé es que en cada uno de los casos la oración ayudó, porque Dios la utilizó para consolar, para animar y fortalecer la fe de cientos y miles de personas. Ahora, antes de seguir, no estoy sugiriendo en ninguna forma, por favor, de que nadie abandone su tratamiento médico, de que nadie se quite sus máscaras, de que nadie, mascarilla debe haber dicho, de que nadie pues empiece a violar todas las sugerencias, recomendaciones que se nos están haciendo en este momento para cuidar de la salud, no solamente la nuestra, sino de nuestros familiares y de las personas con las cuales nosotros nos encontramos. De ninguna forma estoy sugiriendo una cosa como esa, ¿okay? No estoy sugiriendo que la gente abandone sus tratamientos médicos y se limite solamente a orar. Simplemente lo que sugiero es que usted pida a Dios sabiduría y usted busque el tratamiento más efectivo médico que usted pueda tener y añada ese tratamiento médico a sus oraciones. No haga al revés. No añada sus oraciones, por tanto, muchos años, con mi amada esposa Rosa por 20 años. En ningún momento añadimos el tratamiento médico a nuestras oraciones. Añadimos, o mejor dicho, en ningún momento añadimos nuestras oraciones al tratamiento médico. Lo que hicimos por mucho tiempo fue simplemente añadir el tratamiento médico a la fe que teníamos en Jehová Rafa, a ese Dios que es el creador y sostenedor de la vida por medio de nuestras oraciones. Así que Dios quiere que usted ore porque Él, entre otras cosas, Él se preocupa por nosotros. Primera de Pedro 5:7 dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, el Dios de la gloria, porque Él tiene cuidado de vosotros. De paso, cuando nosotros oramos, en esencia, estamos intercediendo por esa persona delante del trono de Dios. Alguien lo expresa de esta forma, cito: figurativamente, cuando estamos orando e intercediendo por otras personas, nos ponemos en medio de esa persona y el Dios de la gloria. Figurativamente, estamos tomando la mano de la persona que necesita la oración y estamos tomando la mano de Dios, sintiendo lo que ambos sienten. Se explica este pastor de esta forma: sentimos el dolor, sentimos la prueba, sentimos el quebrantamiento de la persona por la cual estamos orando, y también sentimos el amor, la compasión, el cuidado y el poder de Dios. Si no me entiende, en otras palabras, lo que estamos haciendo es que estamos cumpliendo el mandamiento que Dios nos ha dado a nosotros como parte del cuerpo de Cristo, en Romanos capítulo 12, versículo 15, que dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Escriba esto en sus notas, por favor. Cuando oramos, debemos sentirnos seguros. La pregunta entonces es: ¿seguro de qué? Pues seguro, primeramente, de que la oración es efectiva. Seguro de que la oración hace una diferencia. Hace
muchísimos años había una reina en Escocia que se llamaba María, y en una ocasión esta reina dijo lo siguiente con relación a la oración. Dijo: Señor, perdóname por pensar que la oración es una pérdida de tiempo. Señor, ayúdame a entender que sin oración mi mejor trabajo es una pérdida de tiempo. Nuevamente, tenemos que estar seguros de que la oración es efectiva y que hace una diferencia. Tenemos que, como esta mujer, pedirle a Dios que nos perdone por pensar que la oración, de una forma u otra, es una pérdida de tiempo, y que Dios nos ayude en que cree en nosotros la convicción firme de entender que sin oración mi mejor trabajo, mi mejor esfuerzo es una pérdida de tiempo. Eso sí es una pérdida de tiempo. Prepararme, esforzarme, trabajar 48 horas al día para el bienestar de mi familia sin sacar tiempo para orar, para clamar a Dios por dirección, por sabiduría en cuanto a qué es correcto y qué no lo es. Una cosa que necesitamos recordar es que la oración, escucha, es importante en gran medida, es uno de nuestros mayores privilegios. Es una responsabilidad sumamente seria que usted y yo tenemos, y es, como alguien dijo, el más grande poder que Dios ha puesto en nuestras manos. La última pregunta que tenemos aquí es: cuando yo oro, ¿puedo yo perjudicar mis oraciones o no puedo hacerlo? Específicamente, cuando el cristiano ora, ¿puede el cristiano perjudicar sus oraciones o no puede hacerlo? Ya, sin lugar a duda, usted y yo no necesitamos ser perfectos para que Dios escuche nuestra oración, para que nuestras oraciones sean contestadas o para que no haya estorbo en nuestra oración. Usted y yo no necesitamos decir las palabras perfectas, correctas, para poder orar, porque si fuera así, entonces nadie, y nadie es nadie, podría orar. Por otro lado, la palabra enseña que hay aspectos de nuestra oración que sí pueden influenciar nuestra vida de oración. Sí pueden ser importantes, sí pueden jugar un papel si en el momento de si vamos o no a bendecir la vida de otras personas por medio de nuestras oraciones. Así que hemos visto 4 preguntas que son básicas, que son fundamentales. Vamos a ver entonces en conclusión algunas cosas que pueden obstaculizar para contestar esta última pregunta: cuando el cristiano ora, ¿puede perjudicar sus oraciones o no puede hacerlo? No necesitamos ser perfectos, pero sí hay algunas cosas en la vida nuestra que si nosotros no estamos conscientes de ellas y si nosotros no las atendemos correctamente con la urgencia que debemos atenderlas, pues probablemente pueden perjudicar nuestra oración. Dado el caso de que son las 8:25, vamos a concluir, y en la próxima sesión entonces pues consideramos estos impedimentos, estas cosas que obstaculizan la efectividad de nuestras oraciones, cosas que quizá usted ya conoce, pero que probablemente se ha olvidado de ellas. Así que busquen su Biblia un momentito, porque hay una porción bíblica que quiero leer aquí antes de concluir. Está en el libro de Primera de Juan, y es en el capítulo número 5 de Primera de Juan, y el versículo número del 11 hasta el versículo 15. Hablando, de paso, debemos orar. La oración más importante que cualquier persona puede hacer es la oración donde se invoca el nombre del Señor. Allá en Romanos capítulo 10, versículo 13 dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
¿Vale? Esa es la más importante de todas las oraciones que tú y yo podemos hacer. Debemos hacerla tú y yo primeramente para poder establecer esa relación con el Dios que nos ha dado vida eterna, ¿verdad? ¿Sabes? Que la salvación, la vida eterna, no es una cosa que viene automáticamente, es algo que Dios crea en la vida nuestra, pero dice la Escritura que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hay una responsabilidad que usted y yo tenemos que asumir, obviamente en respuesta al llamado de Dios, a esa luz salvadora que Dios trae a la vida de cada uno de nosotros, pues porque si estamos muertos en nuestros pecados, la única forma que tú y yo podemos asumir nuestras responsabilidades es que Dios nos dé vida y responder a lo que Dios ha hecho por nosotros. Allá en Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 11 al 15, dice lo siguiente. Y este es el testimonio, esta es la verdad absoluta. No te olvides de esto, que esta palabra se quede contigo en esta noche y que te la lleves contigo al momento de conciliar tu sueño. Y este es el testimonio, es la verdad absoluta, que Dios nos ha dado como un regalo vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Cristo es la vida eterna. ¿Quieres vida eterna? Necesitas a Cristo. No hay vida eterna sin Cristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Está hablando del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y la vida de la cual habla es la vida eterna, que comienza en el momento en que nuestros ojos espirituales son abiertos. Comienza en el momento de nuestra regeneración, de nuestro nacimiento espiritual. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. No importa, sea un pastor, sea un diácono, sea un maestro de escuela bíblica, sea un apóstol, sea una profeta, sea lo que se quiera llamar. Puede hacer referencia a Jesucristo, puede decir que está a favor del aborto, puede decir que está en contra de tal o cual cosa, puede hacer todos los reclamos que quiera hacer, puede ser miembro de cualquier iglesia, puede haber sido bautizado en el río Jordán, pero si no tiene al Hijo, dice la Escritura, no tiene vida eterna. Versículo 3 dice: estas cosas os he escrito a vosotros, a ustedes que creen, ustedes que saben que han sido lavados por la sangre de Jesucristo, ustedes que tienen seguridad eterna, ustedes que saben que hubo un día en que usted pasó de muerte espiritual a vida espiritual, usted sabe que hubo un día en que sus ojos espirituales fueron abiertos, usted sabe que hubo un día donde su odio, el odio que tiene usted en este momento contra el pecado comenzó. Usted sabe que hubo un día que usted comenzó a buscar, amar y vivir conforme a la voluntad de Dios. Y es versículo 13, estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hay personas que dicen que es incorrecto afirmar que tú y yo podemos tener seguridad eterna. No sé de dónde sacan eso, porque todo el Nuevo Testamento está saturado de pasajes como ese, y un pasaje como este, que claramente lo dice, estas cosas escritas para que sepáis, para que estéis total, absolutamente seguro de que tenéis vida eterna y para que creáis, continuéis creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Y entre las cosas que necesitas seguir creyendo es esta, y con esto terminamos. Esta es la confianza, esta es la seguridad, esta es la certeza que tenemos en Él. En Él es el Hijo que nos ha dado vida eterna, el Hijo que ha venido a vivir permanentemente en nosotros. Esta es la certeza que tenemos, que si pedimos en oración alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que podemos contar con las peticiones que le hayamos hecho. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. He ahí una de las razones por las cuales usted y yo somos bendecidos
Usted y yo somos bienaventurados, somos dichosos y somos bendecidos para bendecir a otras personas. Entre otras cosas, somos bendecidos para bendecir a otros a través de nuestras oraciones. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Continuemos orando, continuemos intercediendo por la salvación de muchas personas que conocemos, familiares, personas que quizás viven con nosotros. Continuemos orando, expresando nuestra gratitud por la bondad de Dios, por el hecho de que en su plan soberano le plació poner sus ojos sobre personas como usted y como yo, personas depravados moralmente, enemigos abiertos de Dios, que no andábamos buscando a Dios en ninguna forma. Y Dios en su plan soberano nos llevó a los pies de Jesucristo. El Cristo que ha dicho que si alguno a mí viene, yo nunca lo rechazo. Alabado el nombre de ese que no nos rechazó. Alabado el nombre de ese que abrió sus brazos y nos dio vida eterna. Alabado el nombre de ese Cristo que fue a preparar el lugar para nosotros. Alabado el nombre del Cristo que cuando llegue el momento de nosotros cruzar el Jordán, habrá de estar esperándonos en el otro lado. Y nosotros en este momento continuemos preparándonos y sirviendo y obedeciendo y orando e intercediendo de forma tal que podamos escuchar de Él: bien hecho, siervo fiel, entra ahora al gozo del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Padre, gracias te damos otra vez por las bendiciones que consistentemente tú estás derramando sobre nuestras vidas. Abre nuestros ojos espirituales, amaquéanos, estremécenos, Señor, que podamos salir, Señor, de esta apatía donde hemos estado por tanto tiempo, Señor, que lleguemos a un punto en que reconozcamos nuestra indolencia y que la rechacemos, que la aborrezcamos, Señor, que no querramos tener parte ninguna con apatía e indolencia, Señor, y que descansemos en ti y que genuinamente te busquemos de todo corazón y clamemos a ti, Señor, para que tú, Señor, vengas y rebusques y limpies y descontamines toda nuestra alma, todo nuestro ser, nuestras prioridades, todo, Señor, de forma tal de que el tiempo que nos quede en este lado sea un mes, sea un año, sea el tiempo que sea, lo podamos utilizar para servirte en la forma en que tú te mereces, de forma tal que tú seas glorificado, que tú recibas la gloria que tú te mereces. Gracias por tu paciencia y misericordia con nosotros. En tu nombre oramos, Señor Jesucristo, y para tu gloria. Amén y amén. Señor los bendiga. Nos vemos el viernes en la noche en Tiempo Devocional con nuestros pastores. Te amo un montón. Nos vemos pronto.